Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 7 de la materia de Geofísica y de Métodos Geofísicos de la Universidad Nacional del Sur. En esta oportunidad vamos a revisar el primero de los métodos potenciales que vamos a ver, que es el método gravimétrico. Vamos a hablar sobre los objetivos del método, vamos a referirnos a la gravedad y al potencial gravitatorio, haremos una revisión sobre la densidad de las rocas y de los minerales, analizaremos un instrumental gravimétrico tanto absoluto como relativo y nos referiremos a las operaciones de campo. Se pueden comunicar conmigo a través de la dirección de correo electrónico o con cualquier integrante de la cátedra también a través de sus correos electrónicos. El potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio es un concepto útil para describir el movimiento de un cuerpo. Además, da lugar a un tipo de energía, la energía potencial, y de ahí a uno de los principios más importantes de la física, que es la ley de la conservación de la energía. En un mapa topográfico, cada una de las curvas nos indica aquellos puntos que se encuentran a la misma altura sobre el nivel del mar. El conjunto de curvas de nivel nos da una idea de la topografía del lugar. Por ejemplo, si las curvas son cerradas, nos encontramos con un pico o con una depresión, y no tenemos más que saber hacia qué dirección aumenta la cota para distinguir uno de otro. Cuanto más apretadas están, indican una mayor pendiente en el terreno. La máxima pendiente en un punto dado podríamos representarla mediante una flecha llamada vector, situada sobre un punto del mapa topográfico cuya longitud indicaría la pendiente y cuya dirección daría cuenta de la orientación en la que se encuentra la máxima pendiente. La máxima pendiente tiene siempre una dirección perpendicular a la curva de nivel sobre la que nos encontramos. Las curvas de nivel son una forma conveniente de visualizar sobre una superficie bidimensional una superficie tridimensional como es la superficie topográfica del terreno. El potencial gravitatorio es como la superficie topográfica. Se puede asimismo visualizar mediante curvas, cada una de las cuales indica los puntos con el mismo potencial. La magnitud que corresponde a la pendiente de un punto es, en realidad, la fuerza que sentiría una partícula de masa unitaria situada en ese punto, cambiada de signo, ¿no? La operación matemática que relaciona la fuerza con el potencial gravitatorio se llama gradiente. Consideremos una partícula de masa m. Esta partícula interacciona con cualquier otra partícula que se sitúe en sus inmediaciones. Supongamos además que situamos otra partícula de masa m igual a 1 en los puntos cercanos a m mayúscula. Y en cada uno de los puntos donde la situamos, anotamos la fuerza que siente la masa m minúscula, tanto en magnitud como en dirección. Esa representación se puede hacer también mediante un vector. Como la fuerza es atractiva, el vector fuerza se dirigirá hacia la masa m mayúscula en sentido radial. Las curvas de igual potencial o curvas equipotenciales son círculos de distinto radio. Cada círculo indica un valor determinado de potencial. Los círculos están más juntos cuanto más se acercan a la masa, ya que la intensidad de la fuerza es mayor. El potencial gravitatorio tiene una fórmula muy sencilla en el caso de una sola partícula puntual o esférica, y nos dice que el potencial gravitatorio es igual a la constante gravitatoria por la masa sobre el radio. Se puede dibujar un gráfico del potencial gravitatorio que podría asemejarse a un relieve topográfico. El potencial posee un pozo infinito localizado en la masa m y las curvas potenciales se obtienen en base de realizar cortes con planos equidistantes. Densidad de rocas y minerales y sus aplicaciones en la prospección gravimétrica. En la prospección gravimétrica se examinan las propiedades densimétricas de los materiales para poder explorar indirectamente las características del subsuelo. Si todas las rocas mostrasen la misma densidad, la gravedad de las mismas se traduciría en un campo homogéneo, cuyos valores dependerían exclusivamente de la forma, tamaño y maso del globo. Pero solo en el interior profundo de la Tierra podemos suponer una mayor homogeneidad de densidad. Esto contrasta con lo que sucede en la corteza terrestre, caracterizada por su inmensa heterogeneidad litológica aparejada a una amplísima gama de densidades mostradas por las rocas. Existe una relación directa entre las anomalías de gravedad y las variaciones de densidad de una zona en estudio. El cartografiado de la anomalía de gravedad presenta una alta correlación con la distribución de las densidades en el subsuelo. Y el conocimiento de la densidad del terreno considerado en la prospección permite una mejor detección de las estructuras anómalas y una mejor aproximación a su realidad física. La densidad de las rocas ígneas viene determinada principalmente por la densidad de los minerales que componen la roca.
La densidad de las rocas sedimentarias viene determinada principalmente por el volumen de poros intersticiales de la roca y el fluido que ocupa esos poros. La porosidad de las rocas tiende a decrecer conforme aumenta la consolidación y la litificación, encontrando valores de entre 1.600 kg metro cúbico hasta 3.000 kg metro cúbico. Estas variaciones de densidad se traducen en alteraciones de las medidas gravimétricas, cuya variación evidenciará la diferencia densimétrica debida a cambios litológicos verticales u horizontales. Instrumentos de medición de la gravedad. Cuando se intenta medir la fuerza de gravedad, hay que distinguir entre dos métodos fundamentales y diferentes. La determinación del valor absoluto de gravedad en un cierto lugar, lo que se denomina medición absoluta, o la determinación relativa de la gravedad, que es la diferencia en la magnitud entre dos lugares. Los aparatos para realizar mediciones absolutas son el péndulo y el aparato de caída libre, y los instrumentos para hacer mediciones relativas son los gravímetros. Los gravímetros son los más usados en gravimetría aplicada porque se puede medir de forma rápida y precisa. En principio, un gravímetro es un aparato para pesar, es como una balanza con una sensibilidad extremadamente alta. Los gravímetros nos permiten determinar la componente vertical de la aceleración de la gravedad en un determinado lugar. El péndulo. El principio del péndulo fue determinado por el físico y astrónomo italiano Galileo, quien estableció que el periodo de la oscilación de un péndulo de una longitud dada puede considerarse independiente de su amplitud. Esto significa que aunque la intuición nos diga otra cosa, de lo único que depende el periodo de oscilación es de la longitud del hilo y no importa la masa que se ponga en juego. Usando un péndulo y utilizando la ecuación de su periodo, se puede calcular el valor de gravedad. Y la gravedad es 4 veces pi cuadrado sobre la longitud del péndulo sobre el periodo al cuadrado. Basta que midamos el periodo para distintas longitudes y despejando hallamos el valor de la gravedad. Aparatos de caída libre. No son aparatos portátiles. Se denominan interferómetros y son posibles gracias a la tecnología láser y a las mediciones de tiempo y distancias con precisión en alto vacío. A partir de la ecuación de la caída libre y considerando que no existe velocidad inicial, podemos despejar el valor de la gravedad. Balanzas de torsión. Las balanzas de torsión miden el gradiente de gravedad de forma espacial. Determinan las tendencias masivas en todos los sentidos del espacio. Se puede estimar la profundidad y la dirección de un cuerpo enterrado y son muy sensibles y muy lentas para realizar las mediciones. La balanza de Cavendish en 1798 la utilizó para determinar la masa de la Tierra y 75 años después de la experiencia se obtuvo la constante K. Gravímetros. El método empleado por el gravímetro para la medición de la gravedad consiste de una masa m suspendida de un resorte. Sobre esa masa m se ejerce una fuerza P de atracción de la gravedad que es proporcional a la aceleración de la gravedad. El resorte tiene una longitud L por el efecto de la fuerza P. Si G varía, también varía P, y por lo tanto varía la longitud del resorte. En base a estas variaciones de L, determinamos las variaciones de la gravedad. Como la gravedad es igual a C por las variaciones en la longitud. Y esa es la ecuación fundamental de funcionamiento de los gravímetros, donde C es el factor de escala del resorte. En la figura de la izquierda podemos ver cómo la masa m determina una lectura de 0 en una gravitación normal. En la figura de la derecha vemos que ante un aumento de la gravedad la masa m es atraída con mayor fuerza, se estira el resorte e indica una variación en la regla de la derecha. Se parte de la posición 0 cuando el gravímetro está en equilibrio con el valor absoluto de la gravedad del punto base. A ese punto base conocemos el valor absoluto de gravedad a través del dato del catálogo. Para cada medición que hacemos cuando nos alejamos de la base donde el gravímetro estaba en 0, habrá un desplazamiento. El número de vueltas, se dice el número de divisiones para restituir la posición a 0, equivaldrá a la variación relativa de gravedad respecto de la base. Para pasar de divisiones a miligales debe multiplicarse el número de divisiones por la constante del gravímetro expresada en miligales por división. La determinación de la gravedad en cualquier punto de la superficie terrestre requiere de altísima precisión cuando se trabaja con propósitos de prospectivos. Existen dos tipos de gravímetros. Los gravímetros estáticos, también llamados estables, que están dotados de un elemento de alta sensibilidad, ya sea de electrónica, mecánica u óptica, para amplificar estos pequeños movimientos hasta obtener la precisión requerida.
En ellos solo actúa la fuerza de gravedad de manera directa, como por ejemplo los Hadley, los Gulf o los Ascani. Los gravímetros astáticos o inestables emplean una fuerza negativa contraria a la fuerza ejercida por el resorte, que va en el mismo sentido que la gravedad, lo cual produce una amplificación del desplazamiento. Ejemplos de estos gravímetros son el Thyssen y el Lacoste-Romberg y también el Warner. La mayor parte de los gravímetros en uso emplean lo que se conoce como muelle de longitud cero o resorte de longitud cero, el cual es pretensado durante su fabricación de forma que la fuerza restauradora será proporcional a la longitud. El gravímetro Lacoste-Romberg es el típico gravímetro astático. Cualquier cambio en la fuerza de la gravedad actúa sobre la masa y causa el movimiento que produce el cambio del ángulo θ, formado por el resorte y la viga, así como también el momento del muelle sobre la viga. El sistema es muy sensitivo a pequeñas variaciones de la gravedad. El cambio de la gravedad de un sitio a otro es medido en términos de la fuerza restauradora necesaria para volver al muelle o al resorte a su posición original con un tornillo micrométrico de ajuste. Para minimizar los efectos mecánicos causados por el cambio de la temperatura en el elemento sensible del gravímetro, hay que procurar una temperatura ambiental estable, lo cual se consigue mediante una batería que suministra energía a una resistencia, la cual proporciona calor, manteniéndose esta temperatura constante gracias a un termostato. La precisión de los gravímetros utilizados en exploración geofísica está alrededor de 0.01 miligales y la amplitud de medición del rango es variable, llegando en algunos modelos como el Lacoste-Romberg a 8000 miligales. La introducción de componentes electrónicos permite una toma de lectura más rápida y precisa y además el almacenamiento de los datos. Esto ha permitido que la microgravimetría se afiance como un estudio de alta resolución en ciertas aplicaciones, como la detección de cavidades subterráneas, las áreas mineras abandonadas y los estudios arqueológicos. Gravímetro Lacoste-Romberg. El gravímetro Lacoste-Romberg se enmarca dentro de los gravímetros astáticos. Su diseño está hecho en partes metálicas, por eso en un principio es más difícil de tratar que los gravímetros realizados con cristal de cuarzo. Esto es debido a que la expansión y contracción térmica de los metales es más grande que en el cuarzo. Por eso los Lacoste-Romberg están termostatizados de forma precisa. De aquí la necesidad de mantener el gravímetro a una temperatura constante para cualquier realización de práctica que se efectúe con él. En esta imagen podemos ver algunos de los elementos constitutivos del gravímetro Lacoste-Romberg. Sobre todo podemos ver el dial de restauración a cero, también podemos ver la masa y también podemos ver el resorte. En vertical podemos ver el tornillo de ajuste. Estos son los elementos constitutivos de todo el equipo: el gravímetro propiamente dicho, la fuente de alimentación, el medidor de voltaje y la batería y la caja para transportar. Esta es una imagen que muestra el gravímetro desde arriba y donde podemos identificar el nivel longitudinal y el nivel transversal, que son los primeros que se ajustan, el ocular por donde se realiza la medición, el termómetro que nos marca la temperatura, el tornillo de la traba, el contador y el micrómetro. La lectura se realiza en divisiones y en ningún momento se lee en miligales de forma directa. Luego debe convertirse a esa unidad. El gravímetro Lacoste-Romberg de la cátedra presenta la posición de 0 del resorte, es decir, la línea de equilibrio de lectura, en el valor de 2.6 y tiene una constante de gravímetro de 1.049 miligales por división. Gravímetros digitales. La fuerza de gravedad afecta a una masa sensible que al desplazarse genera una pequeña fuerza electrostática. Automáticamente un capacitor transductor produce el voltaje necesario para llevar nuevamente la masa a la posición de equilibrio. Ese voltaje es convertido a una señal digital. Este equipo puede leer con precisión de una millonésima de Gauss, de un rango de 8000 miligales, y tiene como contra su fuerte deriva provocada por el sensor. Gravímetros superconductores. Su principio de funcionamiento se basa en una esfera que flota libremente en un campo magnético producido por corrientes en bobinas superconductoras a menos 268 grados centígrados. Por lo tanto, las fuerzas gravitacionales externas, incluso la Luna, provocan un cambio en la posición de la esfera dentro del campo magnético libre. Cuando sucede una variación de la posición de la esfera por variación de la gravedad, un sistema de circuitos restablece la posición de la esfera por medio de la adición o quita del voltaje en las bobinas, que se transforma en datos de variaciones de los parámetros gravitacionales como aceleración de la gravedad.
Gravímetros absolutos. Se emplean para hacer mediciones absolutas de la gravedad y su funcionamiento se basa en la caída libre. Vale decir que actúan como interferómetros en realidad. Operaciones de campo. Cuando se planifica una campaña gravimétrica, debe en principio establecerse el área de trabajo. Allí buscaremos una estación base en la cual conozcamos el valor absoluto de la gravedad, ya sea por lectura directa con péndulo o por arrastre pendular desde alguna estación absoluta. Esa será nuestra estación de referencia altimétrica y gravimétrica. Por otro lado, tenemos que decidir si se trata de un relevamiento local de detalle o si es una campaña regional. Una campaña regional puede presentar estaciones separadas en una grilla de aproximadamente entre 2 y 4 kilómetros, mientras que aquellas de tipo localizadas o de detalle están mucho más cercanas, del orden de los metros. También será necesario contar con un GPS, aún mejor si es un GPS diferencial, para posicionar las estaciones. Cuando se trata de estudios de detalle se requiere una altimetría muy precisa y por eso en algunos casos se justifica nivelar con teodolito. En ciertas circunstancias regionales puede bastar con disponer una carta topográfica, una en 100.000 o menor. Dentro de la preparación de la campaña debe considerarse que unos días antes de la realización de la misma, el gravímetro a emplear debe estar termoestatizado. Para eso se enchufan las baterías, incluso las de repuesto, a la red de 220 volts con sus correspondientes transformadores. De esta forma el equipo alcanza la temperatura ideal para ser manipulado. Esta temperatura está entre los 50 y los 70 grados centígrados, dependiendo del equipo, y al mantenerse constante evita el desplazamiento de los resortes del gravímetro por cambios en la temperatura que afecten el coeficiente de dilatación. Iniciada la campaña debe tenerse especial cuidado en abrir la jornada con la lectura del gravímetro en la estación base, de la que se conoce el valor absoluto de la gravedad, y recién una vez hecho esto se comienza a medir sobre la grilla previamente establecida en el gabinete. En todos los casos se hace como mínimo 2 lecturas y se toma la hora de medición. En todas las mediciones el equipo debe estar bien nivelado. Para ello se nivela con una burbuja esférica que está en el plato y con las burbujas de nivel que responden a los tornillos opuestos. Al finalizar la jornada de trabajo se retorna a la base y nuevamente se anota el valor de la gravedad y la hora de medición. Es decir, que en la base tendremos la lectura de apertura y la lectura de cierre. Esta es una manera de corregir la deriva. No es el único método que hay. También es posible prever la toma de muestras de roca in situ con el propósito de establecer las densidades de estas rocas y a posteriori modelar e interpretar los resultados. Esto va a permitir, a través de las muestras relativamente grandes, determinar densidades más exactas que si lo realizase sobre pequeños volúmenes de muestra. Para las determinaciones puede usarse balanzas tipo Mohr y así evitar errores en la toma de densidad a causa de inhomogeneidades de la roca. Esto es todo para la clase 7 sobre el método gravimétrico. Esperamos que se haya entendido y cualquier cosa que necesiten o cualquier duda, comuníquese con la cátedra. Gracias.